Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias por estar ahí y por compartir conmigo esta media hora aproximada que vamos a dedicar a un tema tan interesante como es cómo negociamos, ¿no? Y qué hacemos en nuestras negociaciones. Lo primero que os voy a preguntar es, ¿cuándo negociamos? Pues yo creo que negociamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿no? Negociamos con el despertador por la mañana para que te deje 10 minutitos más, negociamos con nuestros hijos para que nos ayuden en las tareas de la casa o con tu pareja para ver si quieres ir al cine en vez de ir a tomar algo. Y en el trabajo exactamente igual. Negociamos para los repartos de tareas, para los repartos de los roles dentro de los equipos, para cuando, no sé, nos cae un sistema maravilloso informático nuevo que nos adapta a nuestras necesidades, cuando tenemos que hablar de planillas de vacaciones, cuando tenemos que hablar de turnos, ahí estamos negociando, ¿no? La verdad es que las tareas directivas conllevan esa necesidad de gestionar esos intereses que son diferentes muchas veces. Trabajamos con personas y cada una de las personas con las que estamos trabajando pues tiene sus propios objetivos, sus propios comportamientos, sus propios deseos, sus propios temores y sus propias necesidades. Claro, en la fuerza que tengan esas necesidades para cada uno de nosotros, en lo bien o mal que nos comuniquemos con los demás o nos llevemos con ellos, la capacidad que tengamos para buscar alternativas creativas e imaginativas para los problemas, la predisposición con la que voy a la negociación, pues todo eso va a hacer que efectivamente sea más fácil o menos fácil llegar a un acuerdo, llegar a que todo eso sea compatible. Eso es lo que hoy vamos a trabajar. Vamos a ver pequeñas pautas que nos van a ayudar a cómo mejorar, sobre todo la predisposición de las personas a la hora de trabajar. No he traído un método clásico hoy, no quiero hablar en nuestra media hora sobre los pasos de una negociación entendidos como definición del conflicto, definición de las alternativas, generación. No, es más bien qué pequeñas pautas podemos introducir dentro de nuestra negociación que predispongan en positivo a las personas con las que negociamos. Fijaros, la primera cuestión, vamos a ver aquí, que yo os pregunto, bueno, la segunda, no, la primera es cuando negociamos, la segunda es, ¿y la negociación es un arte o es una ciencia? Yo os diría que hay mucho de arte, ¿no? Yo conozco a verdaderos maestros que son negociadores natos, algunos desde chiquitito. Tengo en casa a uno de mis hijos que desde chiquitito era capaz de conseguir lo que quería y además de hacerte sentir bien a ti como que aquella era la decisión adecuada, la decisión correcta. Hay mucho efectivamente de arte en la negociación, pero sí es verdad que debajo de eso hay mucha parte de pequeñas pautas, pequeños detalles que van marcando un camino, que sí que son un método. Y esa es la parte buena, ¿no? La parte en la que nosotros vamos a poder aprender. Esa es la buena noticia que tenemos para hoy. Hay parte de arte y hay parte de ciencia que sustenta a ese arte. Y lo que sí es cierto es que tenemos que utilizar nuestros dos hemisferios, la parte creativa de nuestro hemisferio derecho, que nos va a ayudar a aportar buenas soluciones, y la parte lógica y la parte racional de nuestro hemisferio izquierdo, que nos va a hacerse más objetivos y analizar bien los temas que tenemos que negociar. Entonces, veamos, ¿cuáles son los objetivos que yo os traigo para el día de hoy, que me gustaría compartir con vosotros? El primer objetivo es que quiero que analicemos cuál es nuestra predisposición a la hora de ponernos a negociar, cómo vamos preparados a esa negociación. Mi segundo objetivo es que quiero que veamos qué cosas podemos hacer antes de la negociación, durante la negociación y después de la negociación para predisponer a las personas que tenemos en esa negociación a un acuerdo más positivo. Y la tercera cosa que quiero que trabajemos es qué pequeñas habilidades, qué pautas de persuasión podemos introducir en esos tres caminos, el antes, el durante y el después, que nos van a ayudar a conseguir lo que queremos. Y como todos sabemos que a correr se empieza andando, vamos a definir lo que entendemos por negociación. El diccionario nos dice que negociar es el proceso por el que dos o más partes que tienen a la vez intereses comunes y a la vez intereses conflictivos se reúnen para proponer, para gestionar, para buscar soluciones pues, a un problema que tengan o para el reparto de recursos. Eso es la definición de negociación. Negociación implícitamente lleva una parte interesante, que es la parte en la que vamos a ir preparados a que a lo mejor tenemos que ceder a ambas partes. Pero sobre todo tiene un objetivo, y nuestro objetivo fundamental en la negociación es
el conseguir llegar a un buen acuerdo. Os lo pongo aquí. El buen acuerdo para ambas partes es lo que nos va a decir que hemos conseguido algo interesante y bueno en la negociación. Entonces, fijaros, hay un montón de elementos que influyen dentro de la negociación y que hemos tratado en otros talleres que tenemos aquí en UNIR, y que son cómo nos comunicamos, cómo escuchamos, empatizamos, somos asertivos, cómo gestionamos los conflictos y, sobre todo, cómo vamos a trabajar esa creatividad a la hora de manejar alternativas y de proponer alternativas diferentes a las claras en los problemas que tenemos, ¿no? en las únicas cosas que no se nos ocurren para solucionar este problema que tenemos. Estos elementos que influyen en la negociación vamos a verlos a lo largo del camino y buscar ahí en otros módulos que hemos tenido para ver cómo se trabajan. Además de esto, yo os decía que hay una cosa muy importante y es mi predisposición a la hora de plantarme delante de una negociación. Estoy seguro que más de uno ha escuchado aquello de, sí, bueno, aquí la cuerda siempre se rompe por el lado más flojo. Ya sé yo los que vamos a ganar y los que nos vamos a tener que aguantar. Aquí mejor estar calladito, no vaya a ser. O aquello de, sí, si dices lo que piensas, luego al final te cae la bronca y tienes que achantar y hacer lo que te dicen. Fijaros que en todas esas frases hay implícita una sensación, ¿no? Y la de que cuando nos plantamos delante de la negociación, unos ganan y otros pierden, ¿no? Es una percepción de la negociación como eso, como una posibilidad en la que solamente podemos unos ganar y otros perder. ¿Qué le ocurre cuando uno va predispuesto a la negociación con ese enfoque ganar-perder? Pues que al final estamos en posturas de competencia frente a posturas de cooperación y de colaboración. Y cuando yo estoy en una postura de competencia y yo me siento perdedor, ¿qué es lo que ocurre? Cuando me siento perdedor me afianzo más en mis posturas iniciales, ¿no? Me enroco más en la postura que yo tenía. Pero además me comprometo con lo que he tenido que hacer de una manera relativa, con la boca pequeña, que diríamos. Me comprometo, pero si tuviera la oportunidad ya veríamos, ¿no? O a lo mejor no lo hago todo lo bien que podría hacerlo, porque ni me he sentido escuchado, ni me he sentido probablemente respetado. Y aquí en España utilizamos un dicho que dice, sí, yo lo voy a hacer, pero arrieritos somos y en el camino nos encontraremos, ¿no? Que quiere decir que me comprometo muy relativamente. Las posturas ganar-perder nos llevan a tener distorsiones perceptivas de las otras personas con las que nos encontramos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo, por supuesto, mis motivos son muy importantes, pero los del otro ya asumo yo que siempre van a venir en negativo, ¿no? Ya sé yo por qué lo hacen esto. Si esto es lo único que quieren conseguir es ahorrar costes. Si aquí lo único que se intenta es reducir las listas de espera. Si aquí es lo único que importa. Entonces vas con una distorsión perceptiva pensando que el de enfrente sus únicas motivaciones son negativas. ¿Qué ocurre cuando hacemos eso? Pues que cualquier solución que me vaya a aportar esa persona, yo la voy a encajar de alguna forma en ese prisma negativo que tengo de él, ¿no? Es lo que conocemos en psicología como el efecto Horn, ¿no? O-H-O-R-N. Y que quiere decir que cualquier cosa negativa, cualquier cosa que diga, yo la voy a encajar en ese prisma negativo que yo tengo de él. Claro, esas distorsiones perceptivas al final hace que cada uno de nosotros nos sintamos cada vez más agresivos, cada vez más peleones, cada vez más enfrascados, lo que decíamos en nuestra postura inicial, ¿no? Y eso te lleva a, pues, esto es lo que hay y hay que aguantarse, ¿no? Pues aquí, por galones, se hacen las cosas. Nos lleva a unas posturas cada vez más irreconciliables y, por lo tanto, a no buscar soluciones creativa, sino a tener una única solución que es la que yo traigo, que es la buena. Y si no, ya sabemos lo que hay que hacer en esta casa. Se pone un expediente y verás lo prontito que se acaban con las cosas. A eso nos lleva. También hay una tendencia, cuando tenemos esas posturas ganar-perder, a focalizarnos en el pasado, a discutir sobre el pasado. Tenemos una tendencia a pensar, pues claro, yo ya te lo dije esto, yo ya lo sabía, es que si hubieses escuchado cuando dijimos, es que si nos hubieses preguntado antes de aplicar todo eso que estáis aplicando, si nos hubiese explicado el porqué, y te quedas anclado en cosas que ya no tienen solución porque ya están hechas. Por lo tanto, los conflictos no se resuelven desde el pasado. Sí, el pasado, como se suele decir, para coger impulso, ¿no? Pero la realidad es que tenemos que buscar desde el presente qué soluciones constructivas podemos buscar hacia el futuro. Y en estas posiciones ganar-perder nos anclamos muchísimo en discutir sobre el pasado. Por lo tanto, ¿qué provoca todo esto? Pues que el clima cada vez se empeore más, que generen hostilidad entre las personas que están en la mesa de la negociación y que, por supuesto, el conflicto no se resuelva. Esto es lo que conocemos, o lo que seguramente conocéis todos, como una negociación basada en posiciones, versus, que sería lo interesante, una negociación basada
en intereses. Cuando hablamos de una negociación basada en posiciones, lo que estamos diciendo es que esa posición es lo que yo digo que quiero, es mi punto de vista oficial, es mi postura, lo que defiendo, mi premisa. Esa postura hace que la defendemos, que argumentemos a favor de ella y que además nos quedemos atrapados en ella. Son fijas e inamovibles, ¿no? Son muy difíciles de encontrar una negociación sobre posturas. Frente a esas posturas, que son, pues yo quiero el día 31 aunque no me toque librar, o ese tipo de posturas fijas, tenemos la negociación por intereses, y cuando decimos negociar por intereses lo que estamos diciendo es, vale, pero ¿y qué hay detrás de tu punto de vista oficial? ¿Y para qué quieres eso que dices que quieres? ¿Por qué estás diciendo eso? Esos serían mis intereses. Imaginar, por ejemplo, que yo, madre de adolescentes, le digo a mi hija Belén, nena, son las 8 para dentro de casa. Y mi hija me dice, mamá, no, déjame hasta las 9. Y yo le digo, no, a las 8 se entra en casa. Y ella dice, no, mamá, que yo quiero a las 9. Esas son posiciones fijas e inamovibles, ¿no? Ahora, yo que he ido a un curso de negociación y que me han dicho que lo que tengo que buscar es qué intereses hay detrás de las posiciones, le pregunto a mi hija, nena, ¿y para qué dices y por qué dices que te quieres quedar hasta las 9? ¿Qué hay detrás? En ese planteamiento y en esa escucha de mi hija me puede decir, jo, mamá, es que resulta que Sarita, mi amiga, no llega hasta las 8:10 y se queda hasta las 9 de la noche y solo viene los martes porque tiene baile y es el único día que la puedo ver y por eso quiero quedarme hasta esa hora. Y si yo indagara en mis intereses, yo lo que quiero es que mi hija entre en casa a las 8 para que prepare la mochila, para que prepare la ropa, para que se duche, para que cene y sobre todo para que se acueste a las 9:30 porque a las 7 se tiene que levantar y duerma 10 horas. Ese es mi verdadero interés, que duerma 10 horas para que al día siguiente esté descansada. Una vez que hemos escuchado los intereses de las dos partes, es más fácil quizás encontrar una solución en la que ambas encajen, en la que los dos sientan que están satisfechas parte de sus necesidades, pues probablemente sí, porque yo puedo llegar a un acuerdo con ella en el que le diga, vale, entonces lo que tienes que hacer, nena, es dejar la ropa preparada, dejar la mochila preparada, dúchate, deja todo listo y yo te dejo salir un pelín más tarde, te dejo salir hasta las 9 menos 20, a las 9 menos 20 entras, tú has visto a tu amiga Sara un rato y a esa hora te da tiempo todavía a cenar y a acostarte y a dormir las 10 horas. Y casan nuestras dos posturas. Esa es la parte en la que lo que hacemos es buscar intereses comunes. A ese modelo es el que conocemos como ganar-ganar, ¿no? Que está basado efectivamente, como bien sabéis, en el método de negociación de Harvard de Fisher y de Ury y de Patton. Entonces, este modelo está basado en los intereses comunes, en qué cosas tenemos tú y yo que case. Vamos a buscar esos intereses comunes. Esos intereses comunes además nos van a llevar a posturas colaborativas, a posturas de cooperación, donde yo creo que tú y yo lo que estamos buscando son, ¿qué? Son soluciones que de alguna forma nos beneficien a los dos, porque tenemos un clima abierto. Y cuando digo clima abierto, ¿a qué me refiero? Me refiero a que no escondemos información, somos claros en lo que estamos contando, en el por qué queremos lo que queremos, en ese clima abierto en el que yo te digo por qué quiero que subas y no me quedo anclada en mi posición y tú me dices por qué te quieres quedar, vamos a encontrar muchas mejores maneras de encajar. No solo tenemos un clima abierto, sino que vamos a buscar, y nuestro objetivo, y sobre todo quiero que tú lo sepas, es que nuestra solución, la solución que busquemos, satisfaga a ambas partes, ¿no? Es muy importante aquí, por lo tanto, que la información sea objetiva. Quiere decir que si yo, recordar el modelo ganar-perder, ¿no? En el que yo tenía distorsiones perceptivas y me ponía rápidamente en lo que tenía el otro, en la mentalidad del otro, sin darle oportunidad a que él contara sus reales necesidades, sino que yo me imaginaba sus necesidades. Si yo estuviera en ese modelo, frente a esta situación, yo podría estar diciendo, sabré yo, mi hija, lo que quieres calle, nada más que calle, si es que los adolescentes son así, desobedecen por desobedecer. Mi hija me planta cara porque está en rebeldía pura. Y mi hija, si pensara en mí, y no me preguntara ni hablara conmigo, con esa distorsión perceptiva y ese efecto que hablábamos antes, lo que va a pensar que es, mi madre ya se sabe, nada más que ponen reglas, las madres nada más que quieren fastidiarte, las madres están aquí nada más que... Y lo que hacemos entonces es que no generamos en ningún caso buenas soluciones, no son informaciones objetivas, son
presuposiciones sobre las percepciones que yo tengo de lo que piensa el otro. Cuando de verdad he escuchado y cuando de verdad me he enterado de lo que pasa, puedo trabajar sobre criterios objetivos. No, yo necesito que tú duermas 10 horas y tú solo puedes ver a tu amiga de 8 a 9. Y ahí va a ser más fácil encontrar esa solución de la que hablamos. Por lo tanto, si trabajamos en ese sentido la comunicación, en el de la buena escucha, el entender lo que le pasa al otro, en decir lo que pienso, vamos a estar trabajando en un modelo ganar-ganar. Y, por lo tanto, vamos a encontrar que las personas se encuentran mucho más motivadas a la hora de querer seguir buscando soluciones. En ese alto nivel de motivación, además, se produce algo muy interesante y es que se genera confianza. Y cuando generamos confianza pasa una cosa muy interesante y es que nos relajamos. Cuando creemos que el entorno es confiable, nos relajamos, nos sentimos mejor. Y cuando nos sentimos mejor y estamos tranquilos, provocamos flexibilidad en nuestra mente. Lo que hace nuestro dos hemisferios es que cuando está tranquilo invita a trabajar a nuestro hemisferio derecho y a la parte creativa. Y por lo tanto, si nos sentimos confiados y nos sentimos bien, lo que hacemos es que nos volvemos más creativos y más innovadores en nuestras soluciones. Y esto es fundamental, decíamos, la creatividad a la hora de negociar. Luego tenemos nuestra parte de modelo de enfrentarnos a las negociaciones como ganar, perder o ganar-ganar, basado en intereses frente a posiciones. Claro, tenemos claro que cuando nosotros queremos establecer relaciones a largo plazo, como es el caso de cuando trabajamos en un servicio, trabajamos con personas, nosotros estamos trabajando con compañeros, cómo gestionemos a esos compañeros o a esas personas que tenemos a nuestro cargo hace que su trabajo repercuta en el resto del servicio y de ese servicio al resto de servicios, ¿no? Y al final, ¿a quién afecta todo esto? Pues como bien sabemos, al único objetivo que tenemos en nuestro trabajo, que es al bienestar del paciente, ¿no? Entonces tenemos que gestionar desde el principio. Nosotros nuestras relaciones en este tipo de trabajo tendríamos que tender a buscar posiciones de colaboración, posiciones de donde ganemos o nos sintamos ganadores en las dos partes. Yo no estoy diciendo que este sea el único modelo, digo que en este tipo de trabajo es adecuado este modelo. Va a haber otras veces en que por galones vas a tener que hacer lo que yo diga y otras veces lo que te conviene es que tú ganes y el otro pierdas, por supuesto. Hoy nosotros hablamos y yo vengo a contaros que este modelo es adecuado cuando lo que queremos es trabajar y establecer relaciones a largo plazo con las personas con las que trabajamos. Teníamos nuestro modelo ganar-perder, tenemos nuestro modelo ganar-ganar basado en intereses y os dije que mi segundo objetivo era, vale, ¿y cuáles son las fases por las que pasa una negociación, ¿no? Cualquier tipo de negociación? Pues esas fases son tres, ¿no? Son qué hacemos antes de la negociación, qué hacemos durante la negociación y qué habría que hacer después de la negociación. Recordad que os decía que mi objetivo es buscar habilidades, cosas que nos van a ayudar en esas tres fases a predisponer en positivo a la otra parte. Esos son los pequeños truquillos que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué hacer antes de la negociación? Pues antes de la negociación siempre es muy interesante y además importantísimo conocer aspectos personales de la persona que yo tengo, su nivel cultural, el tipo de lenguaje que utiliza. ¿Es una persona que cumple con lo que promete? ¿Qué historial tiene, ¿no? ¿Qué trabajo desempeña? ¿Qué hace? En fin, que conozcamos cosas personales de ella, de la persona o del grupo de personas que se nos ponen delante. Por otro lado, ¿cuál es su evolución histórica? ¿Qué ha pasado para estar aquí? ¿Se ha mandado un correo electrónico mal redactado? ¿La llamada que tuvo que hacerse no se hizo o se hizo a destiempo? El WhatsApp que mandamos a última hora un domingo diciendo que al día siguiente a primera hora tenía que estar una en el turno, la verdad es que fue un poquito brusco y también un poquito tarde. ¿Qué es lo que ha pasado para que esa persona esté ahí con nosotros? ¿Qué histórico hay, ¿no?, de negociaciones con esta persona o situaciones similares que han ocurrido, quejas de compañeros o veces en las que ha incurrido en ese mismo error? Esa evolución histórica es importantísima antes para conocer. Y además hay una cosa que es que si promovemos percepciones interpersonales positivas, la otra persona va a venir más predispuesto a negociar con nosotros. Os voy a contar una anécdota de algo que me ha pasado con respecto a esto hace poco tiempo. Yo doy clases en hospitales, ¿no?, de formación para personal del hospital. Y muchas veces, cuando vienen las personas a los cursos, yo les pregunto que por qué vienen al curso y demás. Bueno, en este hospital en concreto hay una persona de recursos humanos con la que tengo poco trato, a la que vamos a llamar Pepe,
que me cae mal. Voy a decirlo ya así directamente, me caía mal, me cae mal, me cae mal. No sé por qué, porque el pobre yo no tengo, pero bueno, que me cae mal el tal Pepe. Bueno, pues llega esta persona que os cuento al curso, y como yo siempre pregunto, oye, ¿por qué? ¿Cómo que hacéis aquí y demás? Me dice, pues mira, porque Pepe me ha dicho que el curso está fenomenal y que seguro que saco cosas que me pueden ayudar a mi trabajo y que además es muy ameno y demás. Y de pronto, y dice, ¡pling! ¿Cómo? ¿Qué me dices? ¿Qué hice rápidamente? Cambié mi percepción sobre esa persona. Cambié mi percepción de negativa a más neutra, desde luego, incluso te diría que un poco positiva. ¿Y qué me vi haciendo 4 días después, cuando entrando en el hospital me cruzo con Pepe de frente? Saludarle como si... ¡Hasta luego, Pepe! Con lo cual Pepe rápidamente dijo, hombre, mira esta chica cómo me saluda. Y empecé a cambiar esas percepciones. Las posibilidades que tengamos de que por otro lado le lleguen comentarios a esa persona, de que tú estás por la labor de ayudar, por la labor de colaborar, por la labor de resolver problemas, va a jugar en positivo, ¿vale? Para nuestra negociación. Y en último caso, en esta pantalla que tenemos, analizar con empatía qué posibles motivos, qué posibles necesidades e intereses hay detrás de lo que esa persona está contando. Porque a veces no son los evidentes, ¿no? No es un cambio de turno, no es que quiero no trabajar el día 31, a lo mejor detrás hay un tema de soledad o de necesidad de reconocimiento o de falta de tiempo para todo o de envidias o de orgullo, no sé, hay algo ahí detrás. En la medida que conozcamos qué hay detrás, pues probablemente tenemos más bazas, ¿no? Para predisponer en positivo a esa persona. ¿Qué más cosas podemos hacer antes? Pues mirar, también podemos. Hemos dicho... A ver, pensar en las posibles objeciones que me puede poner esa persona. Pero claro, está claro que yo voy a contar algo y la otra persona va a decir, ya, pero... Pues los peros, el tenerlos trabajado, el saber qué objeciones me puede poner y qué respuesta voy a dar a ello, o qué preguntas van a surgir y qué respuestas voy a dar a ello, tenerlo preparado de antemano, no sobre la marcha. Además de esas objeciones y esas preguntas, ¿sabéis? Por el módulo que hablamos, que hicimos sobre resolución de conflicto y manejo de los conflictos, que es muy interesante siempre dar la opción a la otra persona que sea ella la que aporte las soluciones que se le han ocurrido antes de aportarlas tú. Vale, pero ¿y si no aporta soluciones? Entonces llevar yo alternativas de solución preparadas también ayuda en ese antes, también hay que preparar esas soluciones. Y luego preparar muy bien el lugar y el momento. El lugar, porque es verdad que todos nos sentimos inferiores en territorio enemigo. Entonces si tú quieres que se sienta inferior, territorio enemigo. Pero si quieres que se sienta bien, pues ve a su territorio, o mejor aún, busca un territorio neutral, que sea agradable, donde no vaya a haber interrupciones. Un territorio neutral que no sea el medio del pasillo cuando te he encontrado por aquí, pasando compañeros, pasando pacientes y pasando familiares. No, por favor, busca un territorio neutral, incluso sácalo del entorno donde estás, ¿vale? A otro sitio que no tenga ninguna connotación. Eso va a ayudar. Intenta que no haya barreras físicas de por medio, que no haya mesas, que si te tienes que sentar en una mesa, intenta ponerte en postura de colaboración, uno en un lado y el otro en el otro lado, no enfrentados los dos, porque enfrentados estamos ya marcando el camino de eso, del enfrentamiento. Busca posturas de colaboración, incluso de pie también, busca posturas de colaboración. Todo eso va a ayudar. Y el momento adecuado. El momento adecuado, fijaros que los americanos, que sabéis que yo siempre os digo que hacen estudio de cualquier cosa, dicen que la mejor hora para negociar es cuando uno no tiene ni hambre ni sueño. O sea, en la cultura nuestra, pues si has entrado a trabajar a las 8, entre las 9 y las 12:30. O sea, cuando acabas de desayunar, pero todavía no te ha entrado el hambre de comer y estás fresco. Y que ahí es donde realmente uno está mejor para tomar buenas decisiones y buenos acuerdos en la negociación. Sabéis que en España hay una costumbre tremenda y extendida de negociar en una comida. ¿Pero cuándo? En los postres. Cuando ya se ha comido, entonces cuando se entra a negociar. Cuando uno ya tiene el estómago lleno y se encuentra relajado. Pues cuidar ese momento también, conociendo las rutinas de las personas, los trabajos de las personas, no cuando ya lleva todo el día trabajando, cansado, se va, no. Comido y descansado, mejor momento imposible. Eso es durante la previa, ¿no? Durante la preparación. Y ya sabéis aquello que dicen, que los buenos se preparan, ¿no? Y los malos negociadores lo miran una mejilla por lo alto, pero ya está. Y nosotros somos de los buenos, nos preparamos. Una vez que ya tenemos en cuenta todo esto antes de la negociación, llega el momento de la verdad, llega el momento de sentarnos, el durante la negociación. Lo primero que hay que hacer durante la negociación,
para generar esa predisposición positiva, que recordáis que es mi objetivo del día de hoy, es, por supuesto, generar un clima de confianza. Primero hay que generar ese clima y luego ya vamos a ir trabajando otras cosas. Para generar el clima de confianza es muy importante ser puntual. Ya sé que esto es evidente, pero no por ello siempre se hace. Y ser puntual implica que le estás diciendo a la otra persona que la respetas. No solo respetas a la persona, sino que respetas la situación en la que os vais a enfrentar. Siempre desde mi base de ganar, ganar, recordáis que estoy hablando. Si lo que quiero es fastidiar, llega tarde. Nosotros estamos en la fase y en el prisma, en la predisposición a la colaboración. Utilizar el nombre de la persona que tienes enfrente. ¿Cuántas veces nos os ha pasado que estáis en el tren, en una cafetería, en un sitio donde hay mucha gente que habla a tu alrededor y que tú estás a lo tuyo, no prestas atención a lo que están haciendo y de pronto suena tu nombre, Belén, y tú rápidamente levantas la cabeza y miras? Tenemos un detector en nuestro cerebro que hace que cuando nuestro nombre suena, se estimulan en el cerebro zonas que están relacionadas con el placer y con la atención. Y al escuchar tu nombre, rápidamente estimulamos esas zonas positivas. Tú utilizar el nombre de los demás suena música celestial para sus oídos y ayuda a que esa persona se predisponga más en positivo. Hemos dicho, llega puntual y utiliza su nombre. Además, tenemos que generar un contagio emocional positivo con esa persona. Si tú cuando empiezas a hablar lo haces con frases que impliquen un sí como respuesta, incluso asintiendo con la cara, oye, qué buen día tenemos hoy, ¿no? Qué bien que por fin ha salido el sol y cuando salgamos hoy de trabajar, pues dan ganas de irse a cualquier terracita a tomar algo. Y qué bien que por fin nos hemos sentado aquí. El que tú hagas afirmaciones, frases que lleven a la afirmación de la persona que está enfrente, incluso con la cabeza, le va a predisponer a seguir en positivo. Le vamos a primar la sensación de positividad en su cabeza y va a continuar en ese mismo, vamos a decir, canal, ¿no? En el canal de la positividad. Buscar ese contagio emocional. Hacer o decir cosas que le hagan sentir bien al otro. Esto es fundamental. Empezar por imaginaros, oye, María, qué bien que estamos aquí hoy y, por cierto, no sabes qué bonito aquello que hicisteis el otro día con Juan, que me han contado sobre el día que estuvo enfermo. La verdad es que muy de agradecer, ¿no? Estaba súper satisfecho. Cualquier comentario de algo que haga sentir bien a la persona que está allí. Y no solo sobre eso, sino sobre la situación en la que te encuentras. Expresar que queréis llegar a un acuerdo, desmentir las percepciones negativas y empatizar con sus valores. El que tú le digas, bueno, pues ya ha llegado el momento que estamos sentados y yo creo que vamos a encontrar el camino. Vamos a encontrar el camino. De hecho, fíjate, me he traído todas las planillas de los últimos 3 años de tus vacaciones que he estado analizando, pues para ver cuándo has podido cogerlas y cuándo no. Y es cierto que yo creo que es muy importante intentar casar lo más posible las necesidades familiares con las necesidades laborales. Vamos a ver qué hacemos. Y sientas unas bases que predisponen al otro en positivo y en confiar y a que vea tu postura colaboradora. Eso durante, ¿no? ¿Qué más cosas? Ya hemos dicho que vamos a generar el clima de confianza, pero además de ese clima de confianza nos tenemos que meter ya al tema. Pues para meternos al tema, lo que hacemos es, lo primero, escuchar. Escuchar qué hay en la versión que cuenta el otro, qué hay detrás de lo que está contando, qué necesidades tiene. Y para eso hay que preguntar. Porque la única forma de averiguarlo es preguntar, pero con preguntas abiertas, porque muchas veces vienes con tu idea en la cabeza y ya directamente predispones al otro, a la respuesta que será un sí o será un no. Nada más lejano de lo que tenemos que hacer. Hay que hacer preguntas abiertas. Bueno, cuéntame cómo lo ves tú, estoy muy interesado en saber tu versión de lo que ha ocurrido, quiero preguntas abiertas que hagan que el otro hable y se sienta confiado. Una de las cosas que demuestra al otro que tú tienes interés es tomar notas, escribir lo que te está diciendo, por lo menos no escribir como quien coge apuntes, sino tomar nota de los ítems más importantes, porque al otro le manda señales de que te importa eso que estás diciendo. Fundamental tomar notas. Y además hay varios trucos. Os hemos dicho que primero que aporte él, ¿no? Que aporte la definición de lo que él considera que es un problema en esa negociación y que aporte además las soluciones. Eso siempre. Si yo tengo que empezar a intervenir, mi parte de la intervención tiene que empezar primero por las cosas en las que sabemos que los dos estamos de acuerdo. Primero siempre los acuerdos y luego las diferencias. ¿Qué partes tenemos en común? ¿Qué soluciones sí podemos casar? ¿Qué partes compartimos de los intereses reales que hay aquí abajo? ¿Qué valores compartimos? Empieza por eso y luego habla de la parte que nos diferencia. Y si tienes que argumentar
lo que tú vas a decir o proponer como solución, empieza siempre por el por qué. Da explicaciones del por qué quieres eso. Y luego cuenta el qué quieres o el cómo lo quieres. Pero primero es el por qué has llegado a pensar que esa es la solución. Empieza siempre por el por qué. Está demostrado que los seres humanos respondemos al por qué de los demás y nos comprometemos muchísimo más cuando el otro te explica su por qué. Luego, comienza por el por qué. Hemos dicho generar confianza, entrar al tema y una vez que ya has desarrollado el tema, hay cosas que ayudan. ¿Y cuáles son esas cosas que nos van a ayudar? Nos ayuda presentar ambas caras del asunto. Claro, no vale que vendamos solamente beneficios. Sabemos que esto es lo que ocurre y yo también sé que cuando ocurre esto estamos perdiendo en esto, lo sé. Pero la parte positiva y la parte negativa. Ser objetivos en esa información, transmitir la parte positiva y la parte que consideramos que también puede ser perjudicial, dar las dos caras del asunto. ¿Qué más? Si tenemos que argumentar, recordar que es mucho mejor un solo argumento fuerte que defienda tu postura que muchos argumentos débiles. Los argumentos débiles los percibe la persona que tengo enfrente como excusas y nosotros no queremos eso. Por lo tanto, tenemos que dar un solo argumento fuerte y potente. Siempre, además, hablando en términos de, ¿recordáis?, beneficios, ¿no? Lo más importante que queramos transmitirle a esa persona tiene que estar al principio y al final, porque las personas recordamos lo primero y lo último que se nos cuenta. Luego empieza por la parte importante y termina con la parte importante. Se llama efecto de primacía y de recencia. Recordamos lo primero y lo último. Bueno, y lo que se repite y lo que llama la atención. Pero en nuestro caso vamos a quedarnos con esto, primero y último. Pon ahí lo que realmente es importante para ti. Os decía el tema de los beneficios. Los beneficios que sabemos perfectamente que no pueden ser mis beneficios o los que yo percibo para aquí donde estamos, sino los beneficios que esta solución que vamos a tomar tiene para él. Los beneficios siempre son en términos de beneficio, de ventaja para la otra persona. Y nunca más de 3 beneficios. ¿Por qué? Pues porque las teorías de psicología del aprendizaje nos dicen que no somos capaces de recordar más de 3 o 4 cosas a la vez. Por lo tanto, busca 3 beneficios reales y que estén relacionados directamente con sus necesidades y utiliza esos beneficios. Cuando esa persona estemos en esa negociación y veamos cosas de las que dice, con las que estamos de acuerdo, mostrar que estamos de acuerdo con nuestros gestos, mostrar directamente que estamos de acuerdo, pero que se nos note que estamos de acuerdo, porque le va a predisponer en positivo recordar y a ver que aquello va funcionando y estamos en esa postura de colaboración. Ahora bien, cuando lo que esté diciendo nosotros no estamos de acuerdo, no mostrar señal de desacuerdo. Tú sigues escuchando, pues como vimos en el módulo de comunicación de UNIR, dando señales de comunicación y de escucha activa, o sea, sigo asintiendo, sigo poniendo cara de atención, pero no doy muestras de desacuerdo, ¿vale? Entonces sí doy muestras cuando estoy de acuerdo y sigo escuchando atentamente cuando estoy en desacuerdo, porque si no rápidamente lo voy a poner en negativo y lo que va a hacer es percibir en mí que no estoy de acuerdo y necesitar defenderse. Y va a empezar a defenderse, y como muchas veces no hay mejor defensa con buen ataque, vamos a entrar en una espiral defensa-ataque que no nos conviene para nada. Además de mostrar esa satisfacción inmediatamente después de que la persona haya dicho algo con lo que yo estoy de acuerdo, tenemos que recordar que hay que hacer pequeños cierres parciales y concluir de manera explícita que estamos de acuerdo en esas cosas que estamos acordando. Además, es importante no precipitar en las decisiones, dar tiempo a las personas a las que se decidan, ¿no? Porque además parece que somos más confiables. Pues sí, dar ese tiempo. Esto es durante la negociación. Hemos dicho antes de la negociación, durante la negociación, esto va a ayudar a que se predisponga en positivo, pero una vez que ya hemos llegado y hemos visto los acuerdos sobre los que queremos trabajar, tenemos nuestro después, ¿no? Después de la negociación, nuestra tercera fase. Nuestra tercera fase, que es después de la negociación, hay una cosa importante, ¿no? Y os he puesto, no se celebran los propios goles. Y es verdad, ¿no? Aunque hayas salido ganando tú, aunque sepas que te has arrimado el ascua a tu sardina, aunque sepas todo eso, es interesante que no lo parezca. La otra persona siempre tiene que tener la sensación de que ha sido un buen negociador, de que tú valoras su trabajo, de que te parece importante la labor que realiza y de que has sacado el mejor acuerdo que se podía sacar. Tiene que irse con esa sensación
de que es válido en esa negociación. Es fundamental, sobre todo, para el compromiso con las decisiones que se adopten. Entonces, no celebrar los propios goles, sino, de alguna forma, estar, vamos a decir, que complacer al otro, ¿no?, diciendo que efectivamente ha sido una buena negociación para los dos, y valorar a la persona que está ahí. Si no hubiésemos llegado a un buen acuerdo, algo que es muy importante es generar un buen clima. Generar un buen clima después de la negociación frustrada. Aunque no hemos llegado al acuerdo, invertir 3 minutos, 4 en hablar de cosas en las que estemos tranquilos y nos vayamos con la sensación de que nosotros a los problemas los atacamos con dureza, pero a las personas les tenemos respeto. Pues del clima, de las vacaciones o del partido de España de esta tarde, no lo sé, o del que sea, no solo desde España, del de España. Entonces, efectivamente, dedicar esos pequeños minutos a esto es realmente importante e interesante. Eso es nuestro después. Y hay una cosa que también es importante en las negociaciones, aparte de que hayamos tomado nota y hayamos fechado en el tiempo para cuando queremos eso que hemos dicho que vamos a poner en práctica, que es hacer buen seguimiento. Y es que muchas veces se llegan a acuerdos y luego nadie sabe qué pasó, nadie lo sigue. Y entonces que estemos encima de esos acuerdos, que veamos si ha habido problemas para ponerlos en práctica, si las cosas que hayan surgido. Los negociadores capaces pues siguen, según los estudios, un 75% más la negociación y el final de la negociación y hacen seguimiento que los negociadores que no son capaces. Y como nosotros somos capaces, vamos a hacer seguimiento. Esto sería todo nuestro proceso de negociación, ¿no? Ganar, ganar, basándonos en intereses y predisponer en positivo tanto antes como durante como después. Y luego hacer el seguimiento. Siempre tenemos que tener en cuenta la trascendencia de todo lo que nosotros hacemos y la trascendencia de nuestra labor en el trabajo de nuestros compañeros. Y que al final, donde todo esto realmente trasciende, como yo decía al principio, es en el paciente, que es nuestro verdadero objetivo. Ahí, en ese bienestar, que es por lo que estamos trabajando. Y todo se nota. Y por lo tanto el buen ambiente que tengamos y a los acuerdos a que lleguemos va a trascender a nuestro paciente. Como resumen, recordemos que hay que prepararse en la negociación y ponerse en el lugar del otro, hay que dar valor a las personas y al trabajo que desempeñan, identificar cuáles son los intereses que hay ocultos detrás de esas posiciones, que hay que lograr que lo antes posible el otro nos diga realmente qué necesidades tiene, qué interés tiene con esas preguntas abiertas que decíamos, y si tenemos que intercambiar concesiones, ¿no?, porque decíamos que en una negociación probablemente las dos partes tengamos que ceder, siempre hay que justificar por qué se hacen esas concesiones. Las concesiones hay que venderlas caras. Concedemos esto porque nos merece la pena en este sentido, ¿eh? Nunca a caballo regalado, ¿no? Hay un dicho que dice eso, ¿no?, que ni agradecido ni pagado. Pues eso, intercambiar concesiones, justificar las concesiones, afianzarnos siempre en los puntos comunes que tenemos, mejor que en las diferencias, a partir de esos puntos comunes, definir bien los límites en los que se va a cumplir lo acordado y luego cumplirlo, y resumir claramente los acuerdos a los que hemos llegado. Y por último, dejar a la otra persona con la sensación de que ha logrado el mejor de los tratos, nunca cerrar la puerta completamente porque no sabe uno la vida, ¿no?, las vueltas que da, y hacer seguimiento. Este sería nuestro resumen. Y como frase final os traigo una que me encanta, que dice, que es un proverbio hindú, que dice: cuando se unen las telarañas pueden atar hasta un león. Y es así, ¿no? Muchas veces son los pequeños detalles, esas pequeñas cuerditas de nuestra telaraña, en esa predisposición en positivo. Algo que, mira, no he comentado, pero que os cuento ahora, ¿no?, que ponía ofrecer un café. Sabéis que hay un estudio que te dice que si tú tienes algo cálido en la mano, percibes al de enfrente como más cálido, pues y vas a verlo mejor. Pues esos pequeños detalles, ofrecer un café, buscar el momento adecuado, saber algo de esa persona y hacer un comentario positivo, todo eso va a generar esa telaraña que va a conseguir que llevemos a cabo cualquiera de las negociaciones, por muy grande que nos parezca. Bueno, pues como siempre, espero que hayáis encontrado muchas cosas que ya hacíais bien para seguir haciéndolas, y que hayáis encontrado cosas que sabíais, pero que tenéis olvidadas, y las saquéis y las pongáis en práctica. Muchísimas gracias a todos. Hasta aquí hemos llegado.